Estamos de regreso, muchas gracias. Continuamos con más luego de escuchar esa sección editorial y de opinión. Vamos a dar paso a la sección ya reconocida de cada viernes del abogado Arturo Ismael Ibarra, que nos acompaña el día de hoy para platicar siempre de temas que son de interés público. Gracias, abogado, bienvenido. Buenos días. No, con el gusto de saludarles como todos los viernes. Fíjate que hoy vamos a hablar de un tema que se relaciona con el derecho laboral, pero también con los derechos humanos. Ok. Independientemente, fíjense ustedes que la Comisión de los Derechos Humanos, tanto federal como las locales de cada entidad federativa, no puedes tú presentar quejas por cuestiones de carácter laboral estrictamente. O sea, no se considera parte de los derechos humanos cuando te separan injustificadamente del empleo. Es algo que tiene que ir avanzando porque a mi consideración sí debería de ser, sobre todo si se trabaja en una unidad gubernativa. Principalmente porque vamos a partir de que el derecho del trabajo nace de una garantía o un derecho humano consagrado en el artículo 5 de nuestra Constitución, que habla del derecho al trabajo. O sea que toda persona tiene derecho a dedicarse a lo que mejor le acomode, siempre y cuando sea lícito. Ese es un derecho humano. Sobre todo, también cuando se crean los derechos laborales, el derecho del trabajo, ya consagrado en el 123 constitucional, con sus dos apartados, que señala las condiciones mínimas que debe de tener un trabajador para trabajar de una manera digna y socialmente útil. Se desprende ahí, por ejemplo, la seguridad social, el que le paguen indemnizaciones por un accidente o por un riesgo de trabajo, que tenga un salario remunerador, que tenga una jornada de acuerdo a los topes legales, que se le pague un salario mínimo por lo menos. Todos esos conceptos que protegen al trabajador en ese ambiente del trabajo, que también desde la teoría del derecho laboral se le conoce como núcleo o parte nuclear, que son todas esas disposiciones que están plasmadas en la legislación con el ánimo de reivindicar a ese operario, a ese trabajador, a dotarle de infraestructuras para que sea un trabajo digno, para que sea social, para que verdaderamente beneficie para él, para su familia, que viva en un estado de confort. Todos esos son las disposiciones que hay en la norma misma de la Ley Federal del Trabajo principalmente y en las leyes burocráticas están plasmados los derechos humanos. Así que nosotros podemos ver derechos humanos a favor del trabajador desde la propia legislación, desde que se contempla vacaciones, salarios, indemnizaciones, incluso por despidos, reparto de utilidades. Todo eso va enfocado a beneficiar al trabajador y se debe de considerar como un derecho humano, el cual es intransferible, el cual no se le puede ningunear, ¿no? Y eso le da una estatura al trabajador frente al patrón del mismo nivel, ¿no? Esa es la intención del legislador. Que desgraciadamente pues en México no existe al 100% porque pudiera ser que son como utopías, aunque ni tan utopías porque está en la ley. El problema es de que la ley verdaderamente baje y se haga presente en todas y cada una de las relaciones laborales del país, pero que desgraciadamente es muy complicado. Los gobiernos deben de tener mucha observancia al respecto, desgraciadamente no la tienen. No existen, aunque existen en la legislación las inspecciones del trabajo, estas no pueden trabajar al 100 porque falta infraestructura, falta incluso personal. Pues lo hemos estado aquí comentando, qué pasa en las juntas de conciliación y arbitraje que todavía existen y que no les podemos dar cristiana sepultura y que tienen el cúmulo de asuntos y que no han podido resolver. Eso es atentar contra los derechos humanos de los trabajadores y de los patrones. Pero bueno, en una visión muy teórica del derecho laboral existen. Ahora hace falta que no queden ahí nada más en la letra muerta, sino que se cumplan y que sean las expectativas de que México necesita transigir o avanzar en que lo que está en la ley verdaderamente se cumpla en la realidad fáctica de cómo se desenvuelven las relaciones obrero-patronales en México.
pero que sabemos hoy por hoy, pues que sí existe precarización de las relaciones de trabajo, pero que no lo podemos ver como una utopía que se cumplan, porque finalmente está en la ley. La cosa es nada más que se apliquen. Otra cuestión es la sindicalización, esa posibilidad de que puedas tú acceder a mejores normas a través de crear pactos colectivos con los patrones, pues también es una gran avance en la legislación, pero que desgraciadamente en los últimos años vemos con tristeza que ya no se llevan a cabo ese tipo de pactos sindicales. Ya no existen ni sindicatos que verdaderamente defiendan los intereses de la clase trabajadora, ni tampoco existen pactos que se puedan cumplir para beneficiar con mayor énfasis a toda esta clase vulnerable, porque así tutelar, porque así lo señala la legislación laboral, ¿no? Que requiere tutela, que requiere protección, que requiere una observancia distinta a todas las demás materias del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho laboral no debemos olvidar que es un derecho de corte social eminentemente, y por eso el análisis que tengamos sobre la legislación laboral debe de ser de una manera distinta, más humanitaria, más de buscar una dignidad hacia los dos factores de la producción, hacia el trabajador, pero también hacia el patrón, para que haya un justo equilibrio. Y habiendo un justo equilibrio entre el capital y el trabajo, es donde se cumple una parte de ese gran anhelo que ha habido colectivo desde años, que se le llama justicia social. Buscar ese equilibrio de las clases sociales a través del trabajo, no hay otra fórmula. Es la única fórmula, pero que sí, los gobiernos tienen que tener mayor presencia en eso e incidir más. No nada más crear por crear normas laborales, como que el derecho a la ley sí ya. Como el que ahora súbanle más aguinaldos o páguenle más salarios mínimos sin que tenga la posibilidad a veces el patrón de poderlo hacer, sino buscar incentivar a las empresas, hacer las empresas más competitivas. Mientras más competitividad tenga una empresa, más posibilidades tiene de que pueda cumplir con toda la normativa laboral. De otra manera, pues es más difícil. No le vas a dejar todas las cargas a los patrones tampoco. Claro. Debe de haber ese equilibrio. Porque si no, cada vez va a haber menos patrones. Exactamente. ¿No? Y si verdaderamente queremos que esos patrones cumplan con la letra de la ley, pues hay que darles esas posibilidades de que lo puedan hacer, haciéndolas crecer empresas fuertes. Muy bien. Así es, amigo. ¿Dónde lo encontramos, señor? Me encuentran en mi página de laborismo.mx, ahí van a encontrar algunas columnas sobre tópicos laborales, críticas a la legislación, etcétera. Y me encuentran en el teléfono 4439-491388. Ahí estamos a sus órdenes. Muy bien. Muchas gracias. Es el abogado Arturo Ismael Ibarra que nos acompaña el día de hoy. Vamos a escuchar hoy la investigación especial. Hablamos de el tesoro expatriado, el oro, la pluma, la piedra, que hoy habitan lejos de casa, como ese penacho de Moctezuma, allá en Austria, si no me equivoco, en un museo que es visitado, por cierto, por muchos mexicanos año con año, pero que está a muchos kilómetros de distancia de su hogar. Veamos esta investigación.